Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 4 de Danganronpa. Nos bañamos juntos basados en el libro. Vamos a tomar un baño juntos. Deja de bromear. Cylon respondió en voz alta. Luego extendió la mano y agarró la toalla y la pijama que trajo Kang. Solo ahorra agua. ¿Qué quieres ahorrar para ahora? La persona que lo avergonzaba se estaba riendo. Cylon tuvo que pasarlo por un lado y corrió al baño. Si quieres encontrar a alguien que te frote la espalda, entonces llámame. Entonces ven aquí y frótate los pies. La respuesta del baño puede sonar un poco ruidosa, pero los extraños nunca conocen la radiante sonrisa de la persona parada frente al gran espejo del baño. Las palabras en respuesta muestran su cercanía, haciendo que las personas que están secretamente enamorados de los corazones de las personas latan salvajemente. Aunque sabía muy bien que Kang solo se burlaba de él como amigo, en cualquier caso, Cylon aún disfrutaba de la relación actual. Le gustaba el ambiente entre ellos, le gustaba tanto que no quería perderse ni un segundo. Aún así, en el fondo todavía estaba un poco preocupado. No poder ser el tutor de Kang podría costarle una gran cantidad de ingresos, pero lo que es más importante, también se perdería los buenos momentos de estar en contacto cercano con él. Cylon se sacudió los pensamientos que lo distraían y se duchó. Kang se turnó para entrar, continuar duchándose y finalmente, menos de media hora después, los dos se cambiaron y se pusieron dos pijamas casi idénticas. La única diferencia es que el color del traje de Kang es azul oscuro y el suyo es gris claro. Te dije que podías usar el mío, dijo Kang después de revisar a la persona sentada en el sofá frente a él. La próxima vez que te quedes a dormir en mi casa, aún puedes usar mis cosas, los cepillos de dientes y similares. Todavía los dejaré ahí. Kang tomó un cepillo de dientes nuevo para que lo usara Cylon. Luego le pidió que llevara su cepillo de dientes y su cepillo de dientes al instante junto al fregadero, con otras cosas como jabón y shampoo. Todo parece perfecto, pero lo que piensa Cylon es, ¿todavía tengo que dormir aquí? Si no terminas el examen, ¿me seguirás dando clases? Cylon no le contó a Kang las condiciones que había acordado con la señorita Jin. Espera que Kang pueda aprobar todas las materias del examen lo más cómodamente posible, sin la presión que tiene ahora. Entonces comienza a revisar los temas de los que aún no está seguro. Cylon cambió de tema, sus ojos negros miraban por la ventana. En ese momento había un relámpago en el cielo, luego la lluvia caía sin cesar, intercalada con truenos. Supongo que va a llover toda la noche. Kang miró y dijo, en mi casa es fácil quedarse sin electricidad si llueve demasiado. No tendremos tanta mala suerte hoy, ¿verdad? Ya no estoy seguro. Entonces deberías terminar tus estudios rápidamente. Es muy agotador estudiar sin electricidad. Al ver que Kang no se opuso, Cylon abrió algunas páginas del libro de física y se los entregó, que contenía las ideas principales que había marcado con marcadores. Usó la punta del bolígrafo en su mano y lentamente señaló el libro mientras se lo explicaba a Kang. Para la física, solo tienes que recordar esta fórmula, luego leer la pregunta y sustituir el número por el valor. Un trueno. Este. Quédate quieto por un momento, no hay electricidad. Como dije antes de que Cylon terminara de explicarle a Kang los temas que dijo que no entendía, de repente todas las habitaciones se quedaron sin electricidad. Las luces de la habitación se apagaron de repente. Ninguna luz podía penetrar la oscuridad fuera de la puerta. ¿Qué estás buscando? Cylon sintió una mano fuerte rozar salvajemente la mesa hasta que agarró su mano. Sentándose en el suelo oscuro y desconocido se congeló un poco. Mi teléfono. Recuerdo haberlo dejado sobre la mesa, pero está sosteniendo mi mano. Toma tu mano como un punto de apoyo. Es más fácil para mí encontrarlo. Kang explicó, luego se quedó en silencio por un momento. ¿Estás enfermo? ¿Por qué tienes las manos tan frías? No es nada, solo hace frío. Continuó explicando Cylon, a pesar de que todos los síntomas fueron causados por el interrogador. Lo encontré. Antes de que Kang terminara su oración, la pantalla del teléfono se iluminó.
Agarró su teléfono y encendió la linterna para iluminar su entorno. Luego se puso de pie y se apoyó contra la ventana para examinar la situación exterior. Tal vez toda la zona se ha quedado sin electricidad. Kang volvió a la mesa y se agachó, mirando directamente a Cylon, pero al ver el extraño silencio del otro lado, volvió a preocuparse. ¿Tienes miedo?